En un mundo donde el cambio es constante y cada vez más veloz, donde el sistema base de una sociedad no cambia y no renueva las estrategias, en ese mundo donde ese sistema le llaman educación, docentes en formación investigaron y plantearon algunas preguntas a docentes y alumnos activos sobre algunos problemas en este sistema. Esto es, los grandes errores de la educación. Ser docente no solo implica tener una profesión o un grado de estudio. Ser docente es más que eso. Es tener vocación para poder enseñar al que lo necesita. El docente no solo se dedica a enseñar algo según los planes, sino por el contrario, observa a través de sus alumnos. El docente, al momento de enseñar, está ejerciendo el arte más bello, que es el arte de enseñar. Así también, el docente es aquel que se entrega a su labor. Ser docente es construir un futuro a través de niños, por el cual no solo enseñar temas básicos es lo importante, sino también el enseñar con valores y amar a nuestra nación como una madre. La función del docente nunca termina. Planteamos la pregunta, ¿qué es ser docente? Ser docente es contribuir a la generación de ciudadanos honestos, a contribuir a la formación de seres humanos que tienen que apreciar lo que tenemos, amar a un país, ser útil y responder, ¿no? a esa, ¿cómo decirlo? A ese empeño que debemos de tener por nuestros padres y nuestro país, nuestra gente, comprometerte con los chavos, los adolescentes y en ocasiones con adultos, ¿no? Para poder dar una parte de ti en este menester de la educación. Según datos de la SEP, indica que 2.066.000 maestros forman parte del sistema educativo nacional. Desde 1917 se ha reconocido la importancia del docente en México. Por otro lado, según estadísticas de la INEGI, menciona que en las instituciones educativas privadas el 22.60% de docentes son mujeres y el 12.10% son hombres. Por el contrario, en escuelas públicas el 87.90% son hombres y el 77.40% son mujeres. La mayoría de docentes imparten clases en educación básica, a lo que corresponde el 75.30% del total de maestros. El 12.10% de docentes imparten clases en educación media superior y el 12.60% de docentes imparten en educación superior. ¿El docente sabrá realmente cuál es su función? Mi función como docente es guiar en el conocimiento a mis alumnos, a mis alumnas, es tratar de impulsar en ellos el deseo de aprender, lograr que se entusiasmen con estas cuestiones tanto científicas, históricas, políticas, y que le encuentren una razón de ser a los libros, a la educación, a la ciencia, ¿no? Yo creo que una labor muy, muy fuerte que tenemos, pues a lo mejor es romper mitos y romper costumbres que no son adecuadas al mexicano del siglo XXI. En cuanto a la preparación docente, el Estado mexicano ha hecho un enorme esfuerzo a lo largo de ya casi un siglo
para formar y contratar docentes necesarios para atender los servicios de la educación. La Ley General del Servicio Profesional Docente regula el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia de los docentes en servicio público educativo. Pero los docentes están conscientes de alguna falta de preparación o cursos, ¿y cuáles serían? Claro, estamos en constante actualización y, por ejemplo, la actual pandemia nos ha hecho ver que necesitamos cursos para trabajar con nuestra resiliencia, con la de nosotros. Hemos sido muy empáticos con los estudiantes, pero también nos hace falta ser empáticos hacia nosotros como docentes. Otra de las cosas que creo que es fundamental trabajar es avances tecnológicos. ¿Cómo los vamos a implementar para que no caiga en un estado de 100% tecnología, sino que también haya una mediación entre tecnología y el docente, el valor humano? Eso es lo que yo considero que hace falta. El alumno, como agente externo, ¿cuál creerá que sea el fallo en la preparación de sus docentes? Pues yo siento que en falta de preparación de algunos docentes, o sea, no en todos, pero sí en algunos, porque hay unos en los que sí les apasiona la clase y son empáticos y te entienden y dan su clase con mucho gusto. Y por ejemplo, ahorita yo tengo una maestra que pues aparte es clases en línea, pero como es pandemia, se adaptó y reestructuró todo y hizo la clase como si fuera clase presencial. O sea, ella investigó desde el inicio, las diapositivas, todo, y lo explica así con un amor, no sé, amor al arte, que pues se siente, ¿no? Uno se siente cuando lo hace por gusto y que le gusta de verdad. Y aparte, yo siento que es mucho la personalidad, y a eso voy a otro punto, porque yo siento que hay algunos maestros que sí carecen de, no porque no sepan, sino porque pues les falta esa parte de empatía, de personalidad, de amor al arte, y que pues no están así como bien conectados con que el alumno aprenda, sino que es dar los conocimientos así por darlos, y si captaste algo, pues bien por ti, ¿no? Y no es así como que enfocarte en que lo entendiste, o hacerlo de una manera en que se vea que sí lo entendiste, porque también tengo, bueno, eso en base a mi experiencia, tengo otros maestros que pues da su clase, que es así como corrido, y da la clase como si ya supiéramos nosotros de qué está hablando, y no es como que se detiene a explicar esto, sino que es como muy así, y rápido, y no es como de, a ver, paramos y ya entendieron hasta aquí, porque no. Entonces yo siento que falta eso, como falta de empatía a los que no saben, que por eso estás enseñando, y pues esa es la diferencia, yo creo. O sea, algunos sí, pero otros yo siento que es falta más de empatía y de personalidad, y como de enfocarte en que el alumno aprenda. En otros sí. En cuanto a las escuelas para docentes, las 484 normales que existen en el país, las 210 son privadas. En ellas estudian más de 132.205 alumnos, y el personal de tiempo completo es muy poco. Esto implica que los maestros no puedan dedicarse a actividades académicas diferentes a la docencia. 2 de cada 5 docentes cuentan con maestría y solo el 4.4% con doctorado. Esto sitúa que las escuelas normales, y en particular a las privadas, están lejos de lo que se espera de una institución de educación superior de calidad. Por su parte, en la Universidad Pedagógica Nacional, que tiene 76 unidades y 208 subsedes académicas en el país, el 60% de docentes cuenta con un posgrado. También, en este caso, el 45% de la plantilla de profesores está contratada por horas. Pero con la reforma educativa vigente, se llevó a cabo el primer curso de ingreso al servicio profesional docente en julio del 2014, y en educación básica se presentaron más de 130.512 exámenes a nivel nacional, pero solo el 40.4% obtuvo resultados idóneos en la docencia. Sorprendentemente, quienes tuvieron porcentajes más bajos en la educación son los egresados de la UPN,
ya que el 73.1% obtuvo resultados no idóneos. Al escuchar esto y revisar todas estas cifras, ¿el docente notará que sus compañeros y él están bien preparados? Creo que nadie está tan preparado, lo suficientemente preparado para enfrentarse a los retos. Por ejemplo, nosotros, mi generación egresó con un plan de 1999. Ay, se trabó ahí, ¿verdad? Es que vibró mi teléfono. Es que no quería quemarlos, ¿ah? Ok, ¿lo repito? Sí. Ok, adelante. ¿Me vuelves a hacer la pregunta? 1, 2 y 3. ¿Cree que sus compañeros docentes están bien preparados? Yo creo que ningún docente está lo suficientemente preparado, porque constantemente nos enfrentamos a retos. Y la docencia es algo que no tiene una fórmula específica para decirte que va a funcionar de la mejor manera. Constantemente te tienes que estar actualizando. Las nuevas generaciones cambian. El valor humano también es diferente. Los seres humanos estamos en constante evolución y por lo tanto también la docencia debe de estar en constante evolución. Entonces a lo mejor te puedo decir que los recién egresados ya quedaron con conocimientos obsoletos, necesitan estar cambiando y actualizando la información que ellos adquirieron en la carrera. Te puedo decir que no creo que estemos suficientemente preparados, necesitamos actualizarnos día con día. Y otra pregunta para analizar sería, ¿cuál es el causante de esta mala preparación? La causante de una mala preparación de los docentes es la motivación y la pasión de cuando ellos están estudiando la carrera, o sea, qué los apasiona o por qué es que ellos están ahí. Porque yo pienso que una mala motivación puede ser que cuando ellos se meten a la carrera, no, pues se metieron por meterse o no tienen bien claro por qué están ahí, y eso los hace así continuar linealmente sin realmente apasionarse de lo que hacen, y así realmente cuando ya dan clases, como en el transcurso de toda la carrera no se apasionaron mientras lo estaban estudiando, pues cuando ellos ya dan clases no lo hacen monótonamente y no por pasión. Y también pienso que puede ser cuando que no encontraron ellos al momento de estudiar la motivación que los hizo continuar en la carrera y solo siguieron por continuar, y pues puede ser que pues les haya faltado algo, como por ejemplo ciertas materias, o tal vez renovar el plan de estudios de cuando estaban estudiando, que hubiera sido más como didáctico para no enfocarse en sí solo en que ves esto, sino enfocarte en que realmente el niño aprenda los conocimientos, o un plan de estudios donde realmente se enseñe a aprender, o donde haya empatía por los demás, y pues realmente eso de que le enseñan a aprender, que le enseñan a los niños a aprender y no a dar los conocimientos y de apréndete esto, sino que, o sea, tener el por qué debes de aprender esto, por qué tienes que saberlo, cómo ellos deben de enseñarlo. Y pues yo creo que eso es lo que falta o porque a veces los profesores tienen una mala preparación. Y pues yo creo que sería eso, que tal vez hace falta renovar el plan de estudios, o Las que es los okay. causantes para ti entonces serían la motivación hacia su carrera, encontrar la chispa de por qué están ahí, y sobre todo la deshumanización de la escuela, ¿no? Hacer que los niños solo memoricen y no enseñarlos que no aprendan a de qué te sirve el conocimiento en algún futuro para tu vida, para tu vida laboral, para tu vida personal. Así es lo que yo pienso, que les falta esa chispa para
Y si no encuentran esa chispa, que pues mejor no enseñan a, o sea, busquen otra cosa, porque si siguen así sin encontrar esa motivación, pues eso los va a orillar a que los niños, cuando tú estés dando clase, que los niños te vean así como de, qué flojera, nada más está dando esto por darlo, nada más está, o sea, ¿de qué me sirve? O sea, ¿por qué estoy viendo esto? Entonces, y a los niños los aburres. Entonces yo pienso que sí. Algo poco comentado, pero que afecta significativamente el rendimiento escolar, es la pérdida de interés por laborar como docente. Pero, ¿cuánto puede llegar a afectar un maestro sin vocación a un alumno? Maestro apático es muy primordial. Bueno, más que nada la actitud de los maestros son muy primordiales en el aprendizaje. Más en estos tiempos que estamos de pandemia y tenemos las clases en línea, la actitud del maestro es muy importante, ya que si un maestro es apático, se pierde mucho el interés de mi parte, y por eso no aprendo muy bien de esa forma. La apatía de los maestros siempre es como que lo primordial para poder tener una buena enseñanza y un buen aprendizaje. La pérdida de interés no siempre implica una baja de rendimiento, ni que el docente sea malo. Simplemente tiene el perfil laboral de un docente que no tiene ilusión por lo que hace y que está sometido a una carga de trabajo que se le llega a presentar. Tratar de buscar motivos exactos que vayan originando esta pérdida de amor a la profesión es una tarea compleja, como puede serlo a cada persona. Algunos de los motivos más usuales que originan este problema son la monotonía, la seguridad que te da el saber que tienes un trabajo estable, el haberse ilusionado de manera errónea con la profesión y la cantidad exorbitante de obstáculos no originados por el docente. Durante el ciclo escolar 2020, el número de docentes en funciones a nivel licenciatura alcanzó un nuevo récord a nivel nacional, tanto en universidades públicas como privadas, ubicándose en los 361.193 docentes, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública. Tantos docentes ejerciendo a nivel licenciatura, de los 361.193, ¿cuántos docentes ejercen con vocación? ¿Cuántos docentes en toda la República Mexicana tienen como objetivo el aprendizaje del alumno? Hay muchos factores que pueden afectar la práctica del docente, debido a que algunos docentes se guían por el sueldo y en algunos casos la práctica se ve afectada por falta de recursos. No siempre es el docente quien de manera gradual va eliminando como prioridad el lograr un aprendizaje. Hay ocasiones en que eso se puede deber a un entorno. Tristemente en México no es sencillo ejercer. De acuerdo con el INIFED, en México el 31% de las escuelas de educación básica presenta un daño estructural, el 33% funciona con alguna estructura atípica, el 55% tiene carencias de accesibilidad y el 63% no cuenta con servicios de internet. En preescolar, alrededor de 7 de cada 10 educadoras recibieron actividades de apoyo por parte de las directivas en los primeros 3 meses del ciclo escolar. En la primaria, 8 de cada 10 en el mismo periodo, y en media superior, 2 de cada 3 durante un ciclo escolar. En las escuelas multigrado, los docentes atienden a estudiantes de distintos grupos en una misma aula. Estas representan un 32% del total de escuelas de educación básica, y la proporción es mayor entre escuelas indígenas. Partiendo de la premisa anterior, a nuestro criterio, para recuperar el interés perdido no solo tienes que poner todo de tu parte, aunque es lo principal para poder volver a amar tu trabajo, sino que la escuela también ha de darte alicientes que favorezcan esa recuperación. ¿Cómo le hace para no dejar ese amor por enseñar a los niños? Pues primero disfrutar. La clave está en disfrutar de lo que estoy haciendo. No únicamente al momento de dar clases, sino también al momento de compartir con los alumnos. Además que es importante buscar estrategias y dinámicas para que el ambiente no se torne difícil y los niños, tanto los niños como nosotros los docentes, podamos disfrutarlo. También tiene que ver la vocación. Cuando uno ama lo que hace y tiene vocación, lo disfruta. Y eso hace que día con día las ganas sigan ahí. Asimismo, otro factor que afecta al estudiante y a su educación es el contexto familiar, donde la familia y el entorno tienen gran importancia en el desarrollo y elecciones del hombre como individuo y su personalidad. La infancia juega un papel decisivo en el desarrollo de la personalidad del adulto, y cualquier trastorno de la afectividad va a repercutir de manera negativa o de manera positiva. Se puede decir que la familia influye en el desarrollo psicológico y fisiológico del individuo,
durante todo el tiempo. De ahí que, de acuerdo con Liev S. Vygotsky, nos reafirman que la sociedad y la cultura generada por generaciones influyen en la familia, y la familia reproduce en los hijos el tipo de cultura, usos, costumbres y tradiciones arraigadas en ellos. Por eso la formación de la personalidad se hace desde la familia. Con lo que respecta a los niños y la expresión que dan a conocer hacia los demás, como respuesta al medio que se desarrollan, se pueden dar aprendizajes contrarios, dependiendo de la personalidad del individuo, y esto en ocasiones es bueno, en otras malo. Por ejemplo, en una familia en donde hay desintegración, alcoholismo, violencia y poca comunicación, resulta que algunos integrantes de este tipo de familias no quieren repetir el mismo patrón y se proponen a cambiar, porque ven que en otras familias que sí funcionan. El contexto externo los modifica al ver que la familia de sus amigos a la que hacen su modelo y que cuando crezcan intentan o hacen que los patrones vividos en la familia no sean los mismos. De otra forma, se dan que hay familias que funcionan de muy buena manera y la disposición de algunos integrantes de la familia tuercen el camino y sus metas son diferentes a la formación que se tuvo desde pequeño, por lo que la fuerte personalidad es también un factor importante que lleva al hombre a ser una buena familia o tener una familia disfuncional. La familia tiene gran parte de la responsabilidad en el desarrollo de la personalidad, en donde su interacción con los hijos influye en rasgos psicológicos. Esto, dependiendo del ambiente que desarrolle, puede cambiar su personalidad. Como en el caso que sea un ambiente violento, el niño puede reflejar esa misma violencia o mostrar cierta timidez, y en el caso de que sea un ambiente amigable y tranquilo, este puede ser una persona amable, alegre y muy sociable. Claro que esto no es solo por la familia, sino que también puede verse influido por otros círculos sociales en los que esté relacionado. James Hill defendía que el conocimiento descansa sobre la experiencia humana y ponía el relieve en el papel de la razón humana. Por ejemplo, de acuerdo a este autor, se pueden considerar las cosas buenas y las malas que hay en la libertad de un individuo que tiene, para elegir las buenas acciones para vivir. Sin embargo, se defiende que el ser humano tiene la libre elección para decidir entre lo bueno y lo malo, pero hay más facilidad de que alguien escoja las acciones buenas de un buen vivir si ha tenido como ejemplo de vida y de familia buenos preceptos. Si alguien de niño observa que se da la ley del más fuerte o que vive todos ahí del robo, es difícil que tome buenas decisiones. Por lo consiguiente, el ambiente también influye en las formas de vivir de cada individuo. Se habla en gran medida de la personalidad, y esto es porque la misma tiene gran influencia en el aprendizaje y en la educación. Por ello, a su vez, afecta el tipo de familia en el que uno se desarrolle, y la toma de decisiones en donde uno puede escoger si seguir estudiando para superarse y salir adelante por sus propios medios y esfuerzos, o hay quienes deciden dejarlo. Sin embargo, esto no es siempre porque uno quiera, sino porque el ambiente donde se encuentra lo ve obligado a hacerlo, ya sea para trabajar y solventar los pagos de la familia o porque deciden ahorrarse el esfuerzo de aprender. Aclarando entonces que la personalidad del hombre o de la mujer es tallada desde el hogar mismo, desde la familia. Sin embargo, no es ley universal que por tantas muestras de protección y cariño en el hogar va a ser una persona con las atribuciones de todo un ser de bien. El ser humano es tan variable y por eso las investigaciones que se hacen, pero no todas son exactas, porque el hombre, la personalidad y la familia son asuntos muy profundos para su estudio. Por ello se le cuestiona a un maestro en la educación familiar sobre cómo la relación en la familia tiende a tener impacto en el desarrollo académico del alumno y por ende a su desarrollo personal. ¿Cree que el apoyo familiar o falta de él tiene relación con el proceso de aprendizaje? En muchas ocasiones es genético. No tiene nada que ver la situación de la falta de un padre o una madre. En el caso del aprendizaje, como genética, el alumno o el niño aprende o tiene una capacidad por aprender que sobrepasan los límites, ¿no? Dependiendo de la capacidad del niño. No depende en ocasiones de la situación familiar en que viven. En otras ocasiones, un valor como eso se pierde debido a que no tiene el seguimiento por parte de padres de familia, de madres de familia, para que haga incursión en la primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Incluso él puede llegar a ser una persona sobresaliente en la ciencia, sobresaliente en algún trabajo, en arquitectura, en alguna profesión, puede ser sobresaliente cuando se le da el seguimiento a una persona que tiene una capacidad
fuerte de aprendizaje. Sin embargo, en esa situación sí radica, pero en lo que es el intelecto, lo que es la forma de conocer del niño o de cualquier individuo, no depende del origen de la familia donde nace. Si es una familia monoparental, en donde nada más esté la figura del padre o la figura de la madre, en caso ninguno de los dos representa la unión familiar. Sin embargo, ya dándole el seguimiento a lo que es escuela como una preparación profesional del alumno, sí, claro, incide mucho en ello por la situación de los recursos económicos. Todo cuesta, uniformes, escuela, libros, y algunos no tienen el cómo continuar una secundaria, una preparatoria, aunque tengan la capacidad mental. ¿La falta de un integrante de la familia influye negativamente en el alumno? Directamente no. En el sentido del aprendizaje, en el sentido de querer conocer dentro de lo cognitivo, la falta de uno de ellos no repercute. En la pregunta anterior daba a conocer que repercute por las situaciones económicas de seguimiento para que ese individuo pueda continuar en clases o en una escuela que lo prepare, dándole la siguiente etapa. Por ejemplo, terminando la primaria, hay que continuar con la secundaria. Muchos no tienen el suficiente recurso para poder continuar con los estudios. Sin embargo, la capacidad mental la tienen. Y hay muchos que no tienen la capacidad mental, pero la exigencia de los dos padres de familia hacen en conjunto el alcance de las metas. En ocasiones el individuo tiene un proyecto de vida desde pequeño, aún teniendo los dos padres, aún siendo homoparental o no teniendo ningún apoyo. Cuando el individuo se forja la meta, de las maneras que sea, puede llegar porque tiene la capacidad mental. En ocasiones, y esto lo vemos continuamente, que hay algunos padres de familia que tienen la solvencia económica, que tienen la solvencia moral y ética dentro del hogar, hay comunidad, hay trabajo con los alumnos, con sus hijos, pero la capacidad mental, hablemos de la genética, no llega siquiera a desarrollar algunas situaciones matemáticas, situaciones de la comunicación, y todo ello lleva a que parte muy importante de los dones que se han creado y han llegado a ser genios, algunos han vivido en la adversidad y han podido llegar por la capacidad mental que el individuo tiene. El contexto económico es una de las situaciones que afecta al mundo en general. Una de las derivadas son los sistemas de educación, quienes se encargan de planificar, diseñar, ejecutar y evaluar ofertas educativas adecuadas que permitan mejorar la educación en el país, satisfacer la demanda social actual y proyectar el desarrollo socioproductivo del país. Un impacto tanto personal y social, pero visto desde los ojos de los profesores es más impactante, ya que son medios de solución, pero realmente cada uno de ellos es consciente de socioproductivo del país. Un impacto tanto personal y social, pero visto desde los ojos de los profesores es más impactante, ya que son medios de solución, pero realmente cada uno de ellos es consciente de medios de solución, pero realmente cada uno de ellos es consciente de cómo identificar satisfactoriamente el contexto económico de un grupo. El contexto económico de un alumno se identifica desde su manera de vestir, la manera como se conduce, su forma de hablar. Y te das cuenta si el contexto económico es alto, medio o bajo. Si es un contexto bajo, su lenguaje corporal va a ser pues muy descuidado. También su vestimenta y los tenis o zapatos que utilicen no van a ser de marca. Aparte,
Su vestimenta también dice mucho, si es arreglado no se arregla, ¿sale? Al momento de realizar tus planeaciones, ¿tomas en cuenta el contexto de cada niño? Cuando se planea, sí se toma el contexto de cada niño a través de un diagnóstico. El diagnóstico es el que te va a ayudar para planear. No vas a planear actividades para niños con discapacidad tomando en cuenta que no tienen esa discapacidad. Vas a tomar en cuenta las capacidades de cada uno de tus alumnos. También tienes que ver qué tipo de inteligencia utilizan, si es auditiva, si es visual, si es kinestésica, o a veces pueden utilizar las tres. Respuestas que afirman un buen trabajo para la sociedad actualmente, y citando a Malcolm X, activista estadounidense, quien dice: la educación es el pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a quienes se preparan hoy. La educación es el pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a quienes se preparan hoy. Pertenece a quienes se preparan hoy. Como sabemos, la vida económica de las personas y los fenómenos socioeconómicos inciden en el presente y futuro de la educación. Se ha dicho que aquellos alumnos pertenecientes a familias más desfavorecidas económicamente son inferiores en capacidades intelectuales, siendo su ritmo de trabajo y el nivel de concentración muy bajo para la realización de actividades. Otro factor causante recuperado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo son los ajustes económicos provocados por los gobiernos de turno, los cuales significan el aumento de los niveles de desempleo, reducción de subsidios, lo que trae consigo la reducción en la contribución de hogares a la educación de los hijos, recursos materiales insuficientes, salud deteriorada, violencia, delincuencia, vicios, características que adopta el niño por el hecho de no satisfacer sus necesidades en el proceso de formación escolar. Situaciones muy complicadas sin duda, pero esto mismo nos lleva a preguntarnos cómo es que los alumnos sienten y piensan las adversidades que viven día tras día. Preguntas tales como contribución de hogares a la educación de los hijos, recursos materiales insuficientes, salud deteriorada, violencia, delincuencia, vicios, características que adopta el niño por el hecho de no satisfacer sus necesidades en el proceso de formación escolar. Situaciones muy complicadas sin duda, pero esto mismo nos lleva a preguntarnos cómo es que los alumnos sienten y piensan las adversidades que viven día tras día. Preguntas tales como complicadas sin duda, pero esto mismo nos lleva a preguntarnos cómo es que los alumnos sienten y piensan las adversidades que viven día tras día. Preguntas tales como las adversidades que viven día tras día. Preguntas tales como ¿cómo? ¿Consideras que la economía en general afecta tu preparación académica y por qué? Sí, porque la institución me queda retirada y para llegar a ella tengo que solventar mis gastos en pasaje, en comida y en materiales que se requieren para realizar actividades que me pide la misma institución. Al igual que... ¿Cuál crees que ha sido tu mayor reto en el ámbito estudiantil? Mi mayor reto que tuve a nivel estudiantil fue ir a realizar servicio social a una comunidad aislada, en la que me costó trabajo porque tienen distintas creencias, tradiciones. Algunas personas no hablan el español y fue un reto difícil intentar interactuar con ellas. Bueno, como sabemos, el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. Durante la cuarentena se sabe que el nivel de estrés se ha elevado. Anteriormente, el 98% de los estudiantes habían presentado estrés académico, señalando estar más estresadas las mujeres con un 96.24% que los hombres con un 88.57%. Ahora calculen el nivel de estrés en cuarentena, se ha elevado muchísimo más. Para los universitarios,
el nivel de estrés ha aumentado durante la pandemia. El principal motivo dentro del ámbito escolar es la sobrecarga del trabajo académico y la razón más fuerte entre las de tipo general es la saturación de los servicios de salud. El resultado es preocupante, ya que de no disminuir estos niveles de estrés corren el riesgo de sufrir consecuencias en la salud, tales como insomnio, presión arterial elevada y disminución del sistema inmunitario. ¿Como docente también sufre estrés escolar? Sí, bastante, y por lo que se está viviendo, más. ¿Cada cuándo sucede esto y por qué? Principalmente durante las evaluaciones. Como bien sabemos, las clases en línea no han sido nada fácil, ya que el grupo que yo tengo es de primaria. Para mí como para los alumnos no ha sido nada fácil por las dificultades que se presentan en sus hogares, como puede ser fallas en el internet, en los dispositivos y últimamente, bueno, pues en las enfermedades también. ¿Ustedes, los maestros, se imaginan el grado de estrés que puede llegar a tener un alumno? Sí, pues lo vivo con mis hijos en casa. ¿Y cuáles considera que son las principales causas del estrés escolar? Como principal consecuencia, considero que se encuentra el aislamiento. En segundo lugar sería el sobrecargo de trabajo y las dificultades para aprender en línea. De hecho, se estima por parte de los alumnos que las evaluaciones tienen un nivel de estrés de un 95.5% y la sobrecarga de tareas y trabajos con 92.2%. Según el estudio de la ONG Bullying Sin Fronteras para América Latina y España, realizado entre enero del 2019 y enero de 2020, los casos de bullying en México continúan en aumento, donde 7 de cada 10 niños sufren todos los días algún tipo de acoso. Estos datos estadísticos nos hacen darnos cuenta que México es primer lugar a nivel mundial en casos de bullying o acoso escolar. Teniendo en cuenta esto, nos preguntamos, ¿usted cómo solucionaría o cómo se enfrentaría ante esta problemática? Como adulto y docente, debes de respetar a tus alumnos y brindarles la confianza para que desarrollen todas sus capacidades y, lo más importante, tener una mente sana. Otra de las problemáticas que pueden surgir en el ámbito escolar es el acoso. ¿Pero en qué consiste? El acoso es un comportamiento agresivo no deseado entre niños en edad escolar que involucra un desequilibrio de poder real o percibido. El comportamiento se repite o tiende a repetirse con el tiempo. Tanto los niños que son acosados como los que acosan pueden padecer problemas graves y duraderos. Por ejemplo, tiene efectos negativos en la salud física, el bienestar emocional y en el rendimiento académico de los niños. Es por ello que como indagadores nos ha surgido una duda. ¿Alguna vez tú o algún compañero cercano ha sido víctima de acoso por parte de algún compañero o maestro? Recuerdo que en la secundaria tenía un conocido, el cual sufría acoso verbal por sus preferencias sexuales. Día con día era más arrogante la situación, puesto que ya no solo lo hacía una o dos personas, ya se trataban de muchas, e incluso la mayoría del turno lo hacían. Con el tiempo ya no le querían hablar por miedo a que se fijaran en ellos. Cabe mencionar su machismo de los agresores. Decía que era débil, por lo mismo le hacían bromas amorosas donde él resultaba herido. La situación era muy tensa con los directivos, pero con el tiempo la víctima dejó a un lado sus miedos y se defendía con el hecho de no quedarse callado y admitir lo que sentía o su situación amorosa con algún miembro. La pandemia ha generado problemas sin precedentes en los sistemas escolares de todo el mundo. Ha afectado aún más el acceso a la educación a estudiantes de escasos recursos y alumnos con discapacidad. La UNESCO informó que en el año 2018 260 millones de niños no tuvieron acceso a la educación. Las cifras han elevado por la pandemia actual.
Entre todo esto, el mundo de la educación se ha visto afectado en la práctica y por lo tanto en nuestra labor. Sin avisarnos, de manera repentina, un día nos despedimos sin saber que sería mucho el tiempo sin vernos, o incluso algunos que ya no veremos, porque perdieron la batalla del COVID-19. ¿Cuáles han sido los nuevos retos para la innovación docente y los procesos de formación inicial y continua del profesorado? Bien, en cuanto a la innovación docente, pues ha sido bastante complicado, especialmente con los alumnos. Actualmente trabajo en una escuela secundaria que se encuentra en Toluca y doy clases en medio superior. En este caso me voy a basar en educación básica, que es en secundaria. Ha sido muy complejo mantener interesados a los alumnos. Creo que esta es una parte muy importante. Hacer que los alumnos se conecten a las clases, hacer que los alumnos estén interesados en las clases y que realmente tomen en serio esta nueva modalidad de aprendizaje, ¿no? Que es trabajar en línea. Los nuevos retos que conllevamos como docentes para las clases pues son bastante complicados. ¿Por qué? Porque hay alumnos que de plano no se conectan, hay alumnos que envían lo que quieren enviarte y hacen las cosas como lo quieren hacer y bueno, no se acata lo que el profesor dice, ¿no? Las indicaciones. Los nuevos retos que conllevamos como docentes para las clases pues son bastante complicados. ¿Por qué? Porque hay alumnos que de plano no se conectan, hay alumnos que envían lo que quieren enviarte y hacen las cosas como lo quieren hacer y bueno, no se acata lo que el profesor dice, ¿no? Las indicaciones. En este caso, el mayor reto para mí ha sido estar trabajando por WhatsApp. Normalmente en la escuela había manejado trabajar la plataforma de Google. No funcionó. ¿Por qué? Porque de 50 alumnos, solamente 6 alumnos tienen acceso a la plataforma, a una computadora, a internet. Entonces nos dimos cuenta pues que realmente no funcionó el trabajar en línea, ¿no? Conectarse a una computadora y estar en las clases presenciales. Y optó la escuela por trabajar por teléfono. ¿Cómo es esto? Estarnos comunicando por vía WhatsApp. Ahí nosotros enviamos trabajos, hacemos videos, hacemos tutoriales, mandamos imágenes, mandamos todos los trabajos que nos tienen que entregar por semana y pues bueno, ha sido bastante complicado porque los alumnos realmente no se comprometen a entregarte los trabajos, solamente son muy pocos los que te entregan y pues bueno, este ha sido el mayor reto, mantener a los alumnos interesados en las clases y esta nueva modalidad de trabajo. Al analizar todas estas problemáticas en la educación y otras las cuales no tocamos en este documental, pero no menos importante, ¿podemos decir que el sistema educativo está acabado y no tiene solución? No exactamente, el cambio sigue siendo posible. El primer paso es identificar estas problemáticas. El siguiente nos toca a cada docente en formación y docente activo, ya que es el momento de abrir los ojos. Es ahora, la educación nos necesita, los alumnos, la sociedad y México necesitan el cambio y eso está en nuestras manos. El cambio lo hacemos con cada acción, con cada palabra y en cada día. Docente, es tu momento, sal de esa zona que te limita y empecemos a ser mejores humanos.